Ya está con nosotros la doctora Soledad Villagra del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por recibirme y encantada de estar en tu programa. Gracias por acompañarnos. El último material que publica el mecanismo tiene que ver con el pabellón bronca. Así le llamaron al material. Que de alguna manera, doctora, lo que hace es describir que hace tanto tiempo estamos empantanados en la misma discusión respecto al sistema penitenciario. La bomba de tiempo. La bomba de tiempo. O sea, y lo primero que a cualquier gobierno le viene en mente para descomprimir esa bomba de tiempo es construyamos más cárceles. Ese es el camino. Bueno, estamos ya atrás en eso, ¿verdad? Puede haber una carrera sin final entre la construcción de cárceles y la entrada de nueva gente. Si tenés 1000 personas por año o más de 1000 personas por año nuevas que entran al sistema, todos los años tenés que construir 2 cárceles para 500 personas, o sea, todos los años. Y aparte, con el 99% que demostramos en ese informe de hacinamiento que hay, tenés más o menos 10.000 personas sin lugar prácticamente. Bueno, los índices hablan de un 96%, nuestro Ministerio de Justicia hablaba de plazas como un 77 o 72% de hacinamiento. No hay mucha diferencia con eso, pero tenés tanto atraso en construcciones que no te va a salvar, aunque construyas 10 cárceles de 500 personas, eso no te llega, se van a llenar enseguida otra vez. ¿Cuál es la solución? Es un sistema combinado de realmente que vaya a la cárcel la persona que tiene que ir a la cárcel, es la persona peligrosa. Concentrémonos en la gente que necesita estar encerrada y no cualquiera como es hoy día. Creo que es elocuente ese número de 77% de personas sin condena que están privadas de su libertad. Exactamente. Ese número se mantiene y nos hace estar en un índice bastante feo para el país, que es el 4º lugar en el mundo, el primero en América Latina. Lo normal sería un 40% de personas privadas de libertad sin condena. Tuvimos en algún momento, en los 90, un índice de, no sé, 50 personas con condena, 50 personas privadas de libertad procesadas. Hoy en día el número de personas se revirtió, o sea, 8 de cada 10 personas que están, 8 de cada 10 personas que están en la cárcel son personas sin una condena, acusadas, en prisión preventiva. Y eso implica entonces que se revirtió el principio de presunción de inocencia. La persona se presume inocente hasta que se vea lo contrario, y es al revés. La persona se presume culpable hasta que se vea lo contrario. Y eso dice la gente, no, que se pudran a la cárcel. Nos dicen muchas veces en los comentarios, vemos nosotros cualquier noticia que hablamos de la cárcel es que se pudran en la cárcel. Bueno, ¿qué pasa si le pasa a tu vecino, que vos sabés bien que es una buena persona, o a una persona que no tiene posibilidad de defenderse porque realmente no tiene medios? Que la justicia cuesta muy cara en este país, carísima. Carísima, ya vemos, o sea que los narcotraficantes tienen justicia, pueden retrasar la justicia a su favor, pueden hacer lo que quieran. La gente con dinero, realmente la justicia puede ir para ellos. Yo no digo que la justicia no marche para nadie, no quiero igualar todo pero la justicia no marcha para la persona pobre. Eso lo sabe cualquiera, no marcha en todo sentido. Es muy difícil, la desigualdad en derechos llega también a la justicia y el sistema judicial no está, digamos, tratando por igual a una persona que no tiene medios que a una persona que tiene medios. Y esa desigualdad se ve fuertísima, sobre todo en el sistema de persecución penal, que persigue mucho más a la persona débil que a una persona peligrosa. ¿Y cómo trabajar, doctora, esos niveles de conciencia cuando el abuso por parte del Estado de la prisión preventiva no se da solo por una decisión de Estado o de los operadores de justicia, sino que se da por un clamor popular, donde si no hay cárcel, no hay castigo? Si no hay cárcel, somos blandos. Si no hay cárcel, estamos permitiendo que los delincuentes proliferen en este país. Eso está instalado en la sociedad. Sí, no es una discusión propia del Paraguay. Eso cuando nos reunimos con otros operadores de la región de justicia,
de mecanismos nacionales de prevención, tenemos los mismos problemas. El abuso de la prisión preventiva se da un poco por la criminología a veces mediática, es decir, popularmente alguien sale ya como acusado como delincuente, ya es delincuente, una vez que salió ya es muy difícil quitarle ese mote, ¿verdad? Y que explique su historia detrás de eso, si es o no es. O sea, se le acusa y después para que se quite la acusación es muy difícil. Prácticamente una campaña entera, como ocurrió, por ejemplo, en aquel caso de Lucía Sandoval, se necesitó para mostrar a una persona con su verdadera cara, con sus verdaderos problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que conseguir un Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho no implica una lucha entre los derechos humanos y la seguridad, como se quiere hacer ver, que hay como una dicotomía. O se cumplen derechos humanos y hay inseguridad, o no se cumplen y hay seguridad. Esa es una controversia falsa. No hay una controversia así. El derecho a la seguridad es un derecho humano. ¿Y cómo hacer eso cuando... Creo que es un desafío comunicacional, un desafío de aquellos que sí comprenden de qué se tratan los derechos humanos, el revertir la imagen que tienen los derechos humanos para la sociedad. Porque me parece que no hay que perder la posibilidad, aunque cueste esa discusión, de educar respecto a los derechos humanos. O sea, cuando hay un ministro, bien decía recién Camilo, que instala y se planta y dice, señor policía, usted tiene que hacer su trabajo mostrando la cara. Me parece que, y se planta y la sociedad le dice, pero bandido, váyase a su casa y qué sé yo, es una señal positiva, porque a la larga la policía puede hacer su trabajo sin ningún impedimento, mostrando el rostro como dice la norma. ¿Cómo educar? ¿Qué herramientas tomar como para decir, hagamos una campaña que permita visibilizar que los derechos humanos no son contrarios o enemigos de la ciudadanía en general? Bueno, una cosa que hace muchísimo daño es la pérdida de credibilidad en las instituciones. Y nuestro país tiene una altísima pérdida de credibilidad en las instituciones. No puede ser que la prensa, y eso, discúlpame, pero es la verdad, no puede ser que la prensa o la iglesia estén por encima de instituciones como la justicia, como la policía, que como que la fiscalía. La gente descree de estas instituciones y le hace muchísimo daño al país. Entonces, cada vez que haya corrupción en estas instituciones, cada vez que estas instituciones sean débiles, va a ser mucho más grave para la seguridad. Es al revés de lo que la gente piensa. No es que uno está en contra de la policía, quiere que la policía sea la mejor policía que puede tener un país. Pero quiere que la seguridad se dé mostrando el ejemplo. La policía tiene que dar un ejemplo de prevención y no de represión, que es mucho más útil. La policía tiene que dar el ejemplo teniendo la gente más limpia dentro de todos los... más transparente, mejor comportada. La gente en la justicia tiene que dar un ejemplo de neutralidad, de criterio judicial aplicado, de apego a la ley. Cuando se revierten esos valores, toda la sociedad se resquebraja. Y la pregunta nomás es cómo y dónde lograrlo. No sé si es una campaña, doctora, de concienciación a través de medios. No sé si es una materia en la escuela. Porque hoy me temo que con lo malentendido que están los derechos humanos, no va a faltar quien suponga que en las escuelas se enseñe derechos humanos. Y no va a saltar el que diga, nos van a venir estos padres zurdos y qué sé yo, que van a querer. Esa es la asociación que se hace de manera directa y me parece peligroso. Claro, no es una cuestión de izquierda o derecha, sino que estamos hablando de un Estado de Derecho. Creemos en derechos humanos porque creemos en una sociedad más justa, más tolerante. Lo establecimos en la Constitución. Sí, cierto que podemos revertir eso, pero firmamos tratados internacionales, nos comprometimos a vivir de una manera, un modelo que no es solamente una democracia en que se vota cada tanto, sino que se cumplen valores que hacen a una mejor convivencia entre todos los seres humanos. Y esos valores, si no se cumplen, nos hacen más daño, ¿verdad? Un valor que no se cumple, por ejemplo, es, digamos, que haya idoneidad en los cargos públicos de repente o que haya probidad. Es ese valor que hace que haya corrupción, es una violencia, ¿verdad? Que una persona que tenga un alto cargo público haga fiestas pantagruélicas y se dude del enriquecimiento ilícito mientras haya niños que están muriendo por falta del derecho a la salud, es una violencia. Ese es el tipo de valores que tenemos que educar, ¿verdad? Exigir primero a las autoridades y también a la gente
a reclamar sus derechos, a reclamar, y creo que estos escraches que se hicieron a gente de poder, porque es una lucha frente al poder, los derechos humanos son una lucha frente al poder en todo sentido, que el poder no sea absoluto, que el poder no sea arbitrario, que se pueda poner límites a la autoridad, y eso también significa que cada uno respete los derechos del otro. Y además me parece que, por eso hablaba de la educación, doctora, porque me parece que es cerrar el círculo para que la gente comprenda cuál es el efecto que tiene una sociedad que respeta los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del sistema penitenciario, mucha gente considera que el delincuente tiene que pudrirse en la cárcel. Pero lo que no entiende es que ese delincuente va a salir algún día. Y si en la cárcel no tuvo las herramientas, el entorno, el ambiente necesario como para poder reformarse, termina siendo un peligro para la sociedad. Claro. O sea, ese que entró privado de su libertad, vuelve a los 5, a los 10 o a los 20 años, pero vuelve. Y me da la sensación que ahí es donde no termina de cerrarse la historia para muchos, creyendo que en la cárcel muere el delincuente. No, es que primero que todo, vos a veces a meter a una persona que no debería estar en la cárcel adentro, le cortás muchas posibilidades que tenía en la sociedad ya. Le cortás su red social y estás obligando a que cuando no haya reinserción, a que busque otra red para sobrevivir. Le estás condenando a una vida a lo mejor sin trabajo, una vida de marginalidad que no tenía a lo mejor afuera. Por eso que es tan peligroso meter a un adolescente a la cárcel cuando no debería estar ahí. Y por eso la ley ya habla de la última ratio, es el último, la prisión preventiva tiene que ser excepcional, excepcional, excepcional y más todavía para adolescentes, ¿verdad? Solamente cuando se base. Y vamos a hablar ahí, por ejemplo, de un país seguro. Yo visité Canadá con Naciones Unidas en el año 2005, todas las penitenciarías prácticamente de Canadá, desde Iqaluit, de Vancouver hasta Ottawa. Y este sistema penitenciario, fíjate, tiene una policía súper creíble, la Royal Canadian Mounted Police, que es buenísima. Tienen un sistema penitenciario en donde un 43% más de las personas están condenadas, el resto está procesada. Tienen muchísimas instituciones de derechos humanos del Estado y de la sociedad civil, incluso el Estado trabaja muchísimo con la sociedad civil en participación ciudadana, una sociedad civil súper activa en que vos ves todas las entidades del Estado prácticamente tienen gente comprometida trabajando, vos ves que todo el sistema penitenciario se basa en personas que están trabajando fuera y tienen programas que duermen a lo mejor a la noche, pero la mayoría están trabajando afuera. Ves que muy difícilmente los adolescentes entren a la cárcel porque tienen una cantidad de llamadas antes de eso y tienen una cantidad de programas. Todo eso hace que sea una sociedad segura, pero también la educación de la gente, la tolerancia de la gente. Un sistema donde entró muchísima gente, inmigrantes de diferentes países del mundo y se adaptaron a esa sociedad. No es una sociedad insegura, es muy segura, y no tiene que ver con la cantidad de gente que entra. O sea, no porque meter más gente, vamos a hablar, bueno, Canadá es un país del primer mundo, pero tenemos otros ejemplos también dentro de Latinoamérica. Aunque estamos muy parecidos a nuestros problemas, tenemos ejemplos en que también se cuesta muchísimo en otros países que la prisión preventiva, por ejemplo, sea la regla y no la excepción. Eso podemos nosotros perfectamente llegar y hemos estado ahí antes. No es que nosotros es diferente nuestra cultura y no era más inseguro antes el país que ahora. No era más inseguro por eso. Aumentó la delincuencia. Aumenta demográficamente y sí, aumenta en ese sentido la delincuencia, pero no en la proporción de la cantidad de gente que metemos adentro. ¿Contribuimos a algo en encerrar a la gente? No, es contrario justamente a la seguridad meter más gente en una cárcel. Eso está requete contra comprobado. Meter más gente en la cárcel aumenta la inseguridad y no tener programas de reinserción mucho más. Porque vos estás metiendo a una persona y puede salir una banda después de ahí, porque esa persona terminó muchas veces de tener posibilidades. Totalmente. Ya en la última parte del programa de hoy con la doctora Soledad Villagra, la agrupación especializada estuvo un poco en la discusión y en el debate en los últimos días. Veía informes que datan ya de hace un buen tiempo del mecanismo de prevención de la tortura
que ya advertían y decían, che, la agrupación especializada no es un lugar de reclusión. Así mismo. No pueden tener a gente ahí privada de su libertad. ¿Por qué? Bueno, me acuerdo, yo en el 95 había visitado la agrupación especializada y había 7 personas más o menos, policías, en ese momento jerarcas del extronismo que estaban siendo ahí recluidos, estaban procesados y condenados por crímenes, homicidios durante la dictadura, ¿verdad? Y eso era supuestamente para gente de la justicia policial, pero que era solamente ese lugar del centro. Después ya empezó a venir gente de a poco, se empezaron a enviar a gente acusada de tráfico de drogas, de secuestro, de gente con mayor entidad, gente que no podía estar mezclada con la población, pero hoy en día ya hay casi 150 más o menos, y eso nosotros ya reclamamos, no tiene ninguna base legal que estén ahí, no hay posibilidades que la policía tenga las mismas facultades de custodia que tiene el sistema penitenciario, no tienen ni siquiera alimentación, no tienen privada, no tienen tampoco un lugar, digamos, un patio como para que puedan ir. Les molestaba a los policías porque eso es un cuartel policial donde ellos tenían que hacer su ejercicio, donde tenían que hacer su formación. No se puede tenerlos en un lugar así, provisorio. No es el único lugar que tiene la policía donde tiene personas privadas de libertad. Por ejemplo, la delegación de Ciudad del Este policial, ahí está, todavía hay gente que vive ahí. O injudiciales, enfrente mismo. Hay gente también que está por meses y años y todo, llegamos a ver. Entonces, todos esos lugares son lugares donde no hay una base legal para que estén ahí y reclamamos eso, reclamamos porque no hay posibilidades, digamos, de hacer un cumplimiento de lo que son las leyes para prevenir cualquier tipo de de esto que ocurrió ahora, por ejemplo, ¿verdad? Hay un código de ejecución penal donde está clarísimo cuando hay limitación de visitas, una cantidad de reglas para las personas privadas de libertad, y eso no se cumplió acá. En ese caso en particular, doctora, mencionaban los derechos humanos y decían, por derechos humanos no se puede prohibir que entre a la privada una persona a visitar. ¿Eso es así? No es así, no es así. Hay reglamentos en las prisiones donde dice claramente que pueden estar personas, las parejas, o se tienen que registrar incluso cuando no es la esposa, o tiene que ser la pareja estable. Eso está clarísimo y lo dice el Código de Ejecución Penal, cómo se tiene que regular eso, que tiene que ser según la Constitución, en la ley. El hecho que entre gente que está en una red, digamos, que en una puedas llamar a por una red prostitución, eso es totalmente irregular. El hecho que haya entrado es irregular. Quiere decir que, digamos, que vos podés pagar y viene cualquiera. No es así, no es así, no está permitido eso, y no hubiera estado permitido en una penitenciaría. Y si se hace irregularmente, se hace también seguramente por corrupción. No debería ser así y no está bien así. Y ya está mal justamente que estén ahí. Ya está mal que estén en un lugar irregular donde no se pueda controlar eso y donde se tengan otras reglas. Es cierto que es necesario, y he visto muchas cárceles del mundo, y hay cárceles de alta seguridad o lugares dentro de la misma cárcel donde hay personas que no pueden estar con otros procesados porque fue un ex juez que le pudo meter preso a las personas que están ahí, o puede ser un ex policía, que tienen que estar en diferentes lugares. Y las cárceles de alta seguridad son cárceles de alta seguridad en el sentido que tienen, reglas de cómo entrar, cómo cuidar. Aunque también las cárceles de alta seguridad, estuve en una en México que tuvimos que pasar 9 puertas que se cerraban herméticamente con un director, y finalmente terminaron fugándose los narcotraficantes más buscados de esa prisión y terminaron corrompiendo una cantidad de guardias. Eso también puede ocurrir, pero mientras haya corrupción y mientras haya también jueces que no respeten, digamos, que no se puede llevar a personas a donde no hay una base legal para tener, entonces tenemos esas situaciones. Y esa situación se da también por el hacinamiento. No hay lugar en las penitenciarías que tiene que haber, entonces empiezan a surgir lugares como este. Convengamos que también es muy selectivo a quien se lo va a enviar. Obviamente, ¿verdad? O sea, hay gente que pide estar ahí. Claro, no hay lugar, pero
califican algunos nomás para acceder a ir a otro lugar. Claro, narcotraficantes hay en todas las prisiones, narcotraficantes que tienen dinero y todo se ve, ¿verdad? En todas partes. Pero, digamos, quienes quieren ir ahí, yo creo que consiguen su ida de alguna u otra manera. Doctora, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. La doctora Soledad Villagra compartiendo con nosotros.